Aprovecho la oportunidad para saludar a las personas que nos siguen por nuestro canal de YouTube, Ancla de Vida. Igualmente los invitamos a participar de todas las actividades de la iglesia y que nos sigan por nuestras redes sociales. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Pueden tomar asiento, hermanos. Este es el día que ha hecho el Señor para bendecirnos, para que nos gocemos en Él. Amén. Muchas bendiciones para todos. Y hoy traemos una reflexión. Estudiando, consideré que era un poco directa, pero confiemos que cuando salgamos de acá no salgamos igual. Que la palabra de Dios nos confronte. Amén. Hemos venido en los últimos tiempos, los últimos domingos, hemos venido estudiando una serie que se llama No somos una boutique, somos un hospital, ¿verdad? Y hoy continuamos con esa serie. Y esa serie ha estado basada en la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos visto que la iglesia de los Corintios era una iglesia llena de problemas, dada a participar de actos paganos, participar de la idolatría, con mucha libertad. Y a veces abusaban y la convertían en libertinaje. Entonces, el apóstol Pablo se vio en la necesidad de exhortar a esos cristianos de la iglesia de Corintios y viendo la situación, cómo se está manifestando en el país o en el mundo, nació esta serie. Nosotros como iglesia no somos una boutique, somos un hospital. Y a veces nos parecemos mucho a esa iglesia de Corintios. Amén. Hoy estaremos compartiendo un tema, una reflexión que está titulada como Mantente firme. Es una exhortación basada en una exhortación que hizo el apóstol Pablo. Y la vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que, dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a repetirlo, si lo pueden leer conmigo. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Es una exhortación del apóstol Pablo a que no nos confiemos. Muchas veces pensamos que estamos firmes, crecidos espiritualmente, afianzados en la fe y caemos. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace esta exhortación. Meditando, recuerdo una vez leí o vi una enseñanza sobre una niña. Cada vez se iba a dormir, ella oraba con su mamá, la mamá la acostaba y se iba, pero la niña se despertaba a medianoche y estaba en el suelo, estaba en el piso. Al día siguiente, igual, oraba con su madre, se acostaba y a medianoche se despertaba y estaba en el piso. Y así se fue sucediendo siempre, día tras día, noche tras noche, la niña amanecía en el piso. Hasta que llegó un momento que dijo, no, vamos a ver. Fue y habló con su mamá, le pidió consejo y le dijo que por favor la acompañara en la noche para ver por qué ella siempre amanecía o permanecía ahí en el piso en la noche. La mamá fue, la acompañó, oraron, la niña se acostó a dormir. Cuando se despertó estaba en el piso. Llama a su mamá y le pregunta, mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué siempre estoy en el piso? ¿A que no saben cuál fue la respuesta de su mamá?
hija, lo que pasa es que tú siempre te acuestas al borde de la cama y cualquier momento, cualquier descuido, te caes. Así pasa a veces con muchos cristianos que les gusta andar en el borde, no digamos de la cama, pero al borde del pecado. Y cualquier descuido caen. Entonces por eso tenemos esta exhortación del apóstol Pablo: mantente firme. Te advierto, si te mueves, te mantienes en el borde, puedes caer. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo acá. Amén. Entonces, por eso es que les decía que era una enseñanza directa y nos va a confrontar. Amén. Cuando el apóstol Pablo le empezó a escribir o le escribió esta primera carta a los Corintios, ya les dije que era una iglesia plagada de problemas. Ya lo venimos estudiando. La última prédica del pastor, la del domingo pasado, nos habló de la inmoralidad sexual. Anteriormente se nos había hablado de una persona que estaba en pecado, en inmoralidad sexual, estaba viviendo con su madrastra. Imagínense los problemas que tenía. Después, si seguimos leyendo los capítulos 8 o 9, vemos que los corintios estaban empeñados en honrar o participar de actos idólatras. O sea, definitivamente esa iglesia tenía problemas. Y por eso es que nos vemos en la necesidad de ese versículo. Vamos a ponerlo nuevamente a leer el versículo con el cual empezamos. Versículo 12. Así que, hermanos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En ese contexto problemático que tenía la iglesia de Corintios y que sucede actualmente en muchas iglesias, el apóstol Pablo comienza a darles unas advertencias y a usar unos ejemplos para que la iglesia de Corintios entrara y volviera otra vez a su primer amor. Amén. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Mire cómo empieza el apóstol Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Cuando cruzaron el Mar Rojo, había una nube en el día que los cubría y los protegía y los guiaba. Y en la noche era una columna de fuego. Y dice que todos pasaron el mar. No se quedó ni un israelita en Egipto, ¿verdad? Todos. Seguimos leyendo y volvemos otra vez y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Quiénes? Todos fueron bautizados en Moisés. Este bautizo no se refiere al bautizo como nosotros los conocemos como tal. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos dando unas muestras de que nos identificamos con el pueblo de Cristo. Entonces, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, se identificaron con Moisés y con el pueblo de Dios. Por eso es que esta versión dice que fueron bautizados en Moisés. En la nube, porque todos permanecían en la nube y todos cruzaron el mar. Amén. Verso 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Quiénes comieron el alimento espiritual? Todos. ¿Verdad? ¿Cuál alimento espiritual era? ¿Quién lo sabe? El maná. ¿Verdad? Un alimento espiritual porque descendía del cielo. 40 años estuvo Dios alimentando al pueblo de Israel todos los días con maná.
¿A quiénes? A todos. Verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quiénes bebían? Todos bebían de la bebida espiritual. Ojo, no era la bebida espirituosa, ¿verdad? No era bebida espirituosa, bebida espiritual. No quiero malos entendidos porque después dice que todos bebían de la roca espiritual. Hermanos, ¿y qué vemos aquí? La roca los seguía y el apóstol Pablo aclara que la roca era Cristo. En ese tiempo todavía no se había manifestado nuestro Señor Jesucristo, pero ya estaba allí guardando, protegiendo y proveyendo al pueblo de Israel. Era la gracia anticipada de Cristo, hermanos. La gracia anticipada de nuestro Señor Jesucristo, cuidando y protegiendo a su pueblo. Aquí vemos también que no hay una separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la misma historia, es la historia del plan de redención. Desde el principio, Dios estaba cuidando a su pueblo. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor porque realmente se lo merece. Pasamos ahora al versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Por favor, si le ponen versión NBI para leerlo un poco más claro. Mire cómo lo dice esta versión. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Aquí comienza la advertencia del apóstol Pablo. Todos caminaron bajo la nube. Todos fueron guiados por la columna de fuego. Todos bebieron del agua espiritual de Cristo. Todos fueron alimentados por el maná. Pero sin embargo, ¿de qué les sirvió? De nada. El hecho de que nosotros recibamos bendiciones, que Dios nos cuide, que Dios nos guía, no es garantía de nada, hermanos. El pueblo de Israel se podría decir que llegaron a confiarse. Por eso Pablo le estaba advirtiendo a la iglesia de los Corintios que no se confiaran. Ellos eran una iglesia muy bendecida, a pesar de estar en la iglesia de Corintios, que era una ciudad plagada de pecados. Dios le plació y el apóstol Pablo fundó una iglesia allí. Les dio la enseñanza, les dio sabiduría, recibieron la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo ellos persistían y querían seguir en las viejas costumbres. Querían seguir participando en esos actos de impureza sexual, querían seguir participando en esos actos de idolatría. A pesar de las bendiciones, el apóstol Pablo les estaba advirtiendo que si seguían así, le iba a pasar a lo que le pasó al pueblo de Israel. Porque todo el pueblo de Israel recibió bendiciones de Dios. Todo el pueblo de Israel recibió de la gracia anticipada de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la final no les valió de nada. ¿Ustedes saben cuántos recibieron la bendición? Solamente 2 personas. De los mayores de 20 años, solamente 2 personas recibieron la bendición, que era la tierra prometida: Josué y Caleb. Ahora uno se pregunta, ¿cuántas personas salieron de Egipto? Si nosotros vamos al libro de Números, allí vemos que
dice la palabra que de los jóvenes mayores de 20 años hicieron un censo y eran 603.500 varones que salieron de Egipto. 603.500, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños y sin contar a la tribu de Leví. O sea que podemos hacer un cálculo rapidito. Si cada joven tenía una joven, ya podríamos decir que era 1.200.000. Más los niños, más la tribu de Leví. Pero vamos a dejarlo en ese número, 1.200.000. De 1.200.000 de esa generación, solamente dos, hermanos, cruzaron a la tierra prometida. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas. No nos debemos confiar, a pesar de que participemos en la iglesia, a pesar de que participemos en los matutinos, a pesar de que oremos, a pesar de que seamos servidores. Eso no es garantía de nada. Es por su gracia que somos salvos. Es por su gracia que vamos a recibir la tierra prometida. Pero nos debemos esforzar. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué Dios no se agradó de esas personas que los sacó? Él las sacó de la esclavitud de Egipto. Pero ¿qué pasó allí? ¿Por qué Dios no se agradó de ellos? Si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que a pesar de recibir todas esas bendiciones, el pueblo de Israel persistía, quería mantenerse como estaban en el mundo, como estaban en el pueblo de Egipto. Anhelaban todas esas cosas que tenían en Egipto. Si nosotros entendemos que Egipto es el mundo, entonces nosotros no podemos estar anhelando lo que como éramos y lo que teníamos en el mundo. No podemos, porque a pesar de que recibamos las bendiciones por su gracia, por su misericordia, podemos quedar en el desierto como quedó el pueblo de Israel. Atentos, hermanos. Atentos. Esta es una advertencia del apóstol Pablo, y si está en la palabra es porque es importante para el pueblo de Dios. No nos podemos confiar. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel cayó? Vamos a ver. Versículo 6. Mire lo que dice aquí. Ustedes dirán, ¿no? Están hablando para la iglesia de Corintios. Eso no nos incumbe a nosotros. Pero toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para redarguir, para enseñarnos, para corregirnos en aquellos tiempos y en estos tiempos también. Entonces también eso que está allí es para nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 6 dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Todo lo que le sucedió al pueblo de Israel en Egipto era para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. ¿Me puedes poner la versión Reina Valera, por favor? Mire cómo dice allí, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Muchas veces nosotros codiciamos, deseamos las cosas que teníamos en el mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que todo tiempo pasado fue mejor? ¿O no lo han oído? Muchas veces decimos, ahora que me metí a cristiano, me va peor. Era preferible quedarme como estaba. ¿O no lo han oído?
¿verdad? Eso es codiciar lo que estaba, codiciar lo malo, codiciar lo que ellos tenían, codiciar lo que estaban diciendo. Es más, la palabra dice que ellos codiciaban. Imagínense hasta dónde estaban cegados, que ellos decían que codiciaban los melones, los pepinos, el pescado que comían de balde, dice la palabra, de balde. Ellos eran esclavos. Y a pesar de recibir todas esas bendiciones de Dios, se quejaban y decían que ellos recibían bendiciones de balde en el pueblo de Egipto. Esos son los cristianos que dicen, si hubiera sabido que esto era así, me hubiera quedado como estaba. Amén. Los veo un poco serios, pero, ¿verdad? Pero esa es la palabra de Dios tocando nuestros corazones. Vamos a darle un aplauso primeramente a Dios y también para ustedes o para todos nosotros, porque a pesar de que la palabra de Dios nos está exhortando, estamos acá gozosos, recibiendo de la enseñanza que nos tiene el Espíritu Santo. Amén. Todo fue preparado para que nosotros aprendiéramos. Entonces vamos a aprender. ¿En qué falló el pueblo de Israel? Aprendamos juntos. Verso 7, por favor. Aquí empezamos a ver unas advertencias que le hizo el apóstol Pablo, tomando como ejemplo lo que sucedió con el pueblo de Israel. La advertencia para la iglesia de Corintios y para nosotros. Digan conmigo, para nosotros. Toque su corazón y diga, esas advertencias son para nosotros. Amén. Verso 7 dice, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. ¿Qué es la idolatría? Es entregar el primer lugar a algo que no sea Dios. Esa es la idolatría, ¿verdad? Aquí dice que se entregaron a comer y a beber y se entregaron al desenfreno. Se dedicaron a satisfacer sus necesidades. En esta generación, muchas personas se dedican a satisfacer sus necesidades, a satisfacer su ego. Pablo nos está advirtiendo, cuidado, cuidado. Dice la palabra que en los últimos días la gente estará comiendo, bebiendo y casándose. Casándose, viviendo una vida sin propósito, viviendo la vida para disfrutar de lo que tienen, para satisfacer sus necesidades, alimentar su ego. Eso es lo que nos quiere decir acá. Ahora, ustedes dirán, no, pero es que yo no soy idólatra. Yo no me le arrodillo a ningún ídolo. Pero idolatría no es solamente eso. Idolatría puede ser un hijo, la esposa, el esposo, el trabajo, un vicio, el teléfono, las redes sociales, el dinero. Son tantas cosas. Pueden ser importantes en nuestra vida, pero no fueron diseñadas para darle el primer lugar. Fueron diseñadas para servirnos a nosotros, pero no fueron diseñadas para que le diéramos el primer lugar. El único que se merece el primer lugar es Dios. Amén. Un aplauso para nuestro Señor.
Ahora les invito a que se hagan una pregunta. No me la vayan a responder pero pregúntese internamente y dígame, o pregúntese, ¿acaso vivimos para satisfacer nuestras necesidades o vivimos para glorificar a Dios? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Porque, vuelvo y le repito, hermanos, en esta generación muchas personas se dedican a satisfacer su ego. Puede ser que vengan a la iglesia los domingos, participen en los servicios, disfruten este clima maravilloso que tenemos, pero el resto de la semana que hacen, se dedican a sus necesidades y a hacer lo que mejor les parece. Se olvidan de Dios. Eso es idolatría, hermanos. Hermanos, cuidémonos de la idolatría, porque nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Egipto. Amén. Verso 8. Dice la palabra, no cometamos inmoralidad sexual. La prédica del domingo pasado, los que estuvieron acá nos pudieron acompañar y está también colgada en YouTube, está publicada en YouTube. Se trató sobre este tema. Muchas iglesias o muy pocas veces se predica sobre este tema. Pero si está en la palabra, es necesario que hablemos de ella. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron. Dice la palabra que por lo que en un solo día perecieron 23,000 personas. Entonces allí vemos que la ira de Dios se manifiesta cuando las personas practican la inmoralidad sexual. No estoy diciendo que el sexo sea malo, pero el sexo fue diseñado para llevarlo a cabo con nuestra pareja. No para actuar desenfrenadamente y andar haciendo como mejor nos parece. Y a Dios le importa, hermanos. A Dios le importa porque si no hubieran fallecido 23,000 personas en un día. Otras versiones dicen que fueron 24,000. Pero podemos decir que 24,000 en un lapso de tiempo, pero en un solo día, 23,000. Entonces, allí vemos que a Dios le importa de que nosotros guardemos y cuidemos nuestro cuerpo. ¿Por qué a Dios le importa tanto la fornicación? Porque, hermanos, ese es el único pecado que queda dentro de nuestro cuerpo. La persona cuando practica la fornicación queda unida, queda atada con la otra persona. Hay una unión con la otra persona y eso queda internamente. Y nosotros tenemos un cuerpo que fue diseñado para glorificar al Padre. Cuando estamos haciendo eso, no estamos glorificando al Padre. Porque recuérdense lo que dice la palabra, que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Si practicamos la fornicación, estamos profanando el templo de Dios. Entonces se dan cuenta por qué a Dios le importa tanto que guardemos nuestro cuerpo. Que no practiquemos la inmoralidad sexual. Una advertencia. En estos tiempos de desenfreno, cuidemos nuestro cuerpo. Cuidemos nuestros ojos. Pero sobre todo, hermanos, cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón porque del corazón mana la vida. Amén. Un aplauso para nuestro Señor por esas maravillosas advertencias que nos dejó plasmada en su palabra. Amén. Verso 9. Cuidado con la tentación. Es este versículo. Y dice así, tampoco pongamos a prueba el Señor, como lo hicieron algunos
y murieron víctimas de la serpiente. Tampoco tentemos, Señor. ¿Qué es la tentación? Yo estuve buscando el significado de tentación en el diccionario bíblico y conseguí esta definición que dice: tentación es la incitación a pecar, de hacer lo malo en vez de buscar de Dios. Esa es la tentación, la incitación a pecar, de hacer lo malo en vez de buscar a Dios. Si nosotros estudiamos el libro de Números y el libro de Éxodo, vamos a ver cuántas veces tentó el pueblo de Dios a Dios, el pueblo de Israel a Dios. Muchas veces. Es como, digamos, es como aquel niño que empieza a probar al padre. Empieza a ser desobediente, el padre no le hace nada. Entonces el niño sigue, vuelve a desobedecer, no hace nada. Hasta que llega un momento que el padre se cansa y lo disciplina. Entonces ahí entendió que ese era el límite del padre. Hasta allí puedo pecar, hasta allí me puedo portar mal, hasta allí puedo ser desobediente. El pueblo de Israel estaba haciendo lo mismo. Por eso es que tentaba a Dios tantas veces. Empezaron a practicar fiestas, participaban o se unían a pueblos ajenos al pueblo de Israel. Hicieron un becerro de oro por allá, practicaron o se dedicaron al desenfreno sexual con las moabitas, pero llegó un momento que el padre se cansó y los disciplinó. Por eso es que dice que la disciplina fueron víctimas de la serpiente. Dios envió serpientes para que los mordieran y murieran en el desierto. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios dice que a quien Dios ama, lo disciplina. Y al que tiene como hijo, ojo, al que tiene como hijo, lo azota. Ay de aquel que caiga en las manos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. No tentemos a Dios. Muchas veces queremos estar en la iglesia, salimos y cometemos un pecado, no pasa nada. Venimos otra vez a la iglesia, servimos, vamos al mundo, vamos a la calle, pecamos, no pasó nada. Pero no se sorprendan cuando un día el Padre lo discipline. No nos sorprendamos. Después no entendemos por qué me está pasando esto. O por qué me pasó aquello. Hay que revisar el corazón a ver cómo estamos actuando. A ver si estamos tentando a Dios. Hay muchos cristianos que comienzan así, acercándose al pecado. No pasó nada. Me pongo del lado bueno, del lado de los vencedores. Vuelvo a este lado, al pecado. No es por casualidad que de este lado, en la tarima, hay más claridad y de este lado hay un poco más de oscuridad, ¿verdad? Del lado, ¿verdad? El ejemplo. Estoy en la luz de Cristo, aquí paso al lado del pecado. Pero llega un momento en que Dios nos disciplina. No se nos olvide nunca esto. Al que Dios ama, lo disciplina. Amén. Entonces, un aplauso para Dios. Por último, hermanos, versículo 10. Otra advertencia. No murmuren. No murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. ¿Cómo es eso de murmurar contra Dios? El pueblo de Israel, a pesar de que recibían alimento,
todos los días recibían el agua de parte de Cristo, murmuraban y decían, ya estamos cansados de comer maná. ¿Hasta cuándo maná? Todos los días maná, maná y maná. No estaban de acuerdo. Dios los disciplinó por la serpiente, entonces empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón, que ellos habían matado al pueblo de Dios. No estaban conformes como Dios estaba llevando la situación o cómo estaba planificado el plan de redención. Se murmuraban. Murmuraban contra Moisés, murmuraron contra Aarón, murmuraban contra Dios. Cuidémonos, hermanos, de murmurar. Muchas veces nosotros vemos la murmuración como algo banal. Puedo criticar, puedo decir esto, puedo decir aquello, puedo hablar de un hermano, puedo hablar de una persona que no esté. No. Si tienen algo en contra o algo que decirle a una persona, búsquenlo y se lo dicen de frente. Ese es el accionar. Amén. No podemos estar hablando a la espalda de los demás. El pueblo de Israel se la pasaba murmurando y hablando a la espalda de Moisés y murmurando contra Dios. Pero ustedes dirán, hermano, pero es que yo no murmuro contra Dios. Entonces, yo les puedo hacer la pregunta, ¿contra quién murmurar? Yo murmuro contra los hermanos de la iglesia. Murmuro por las circunstancias. Murmuro por el clima que está muy agradable. A veces murmuro de los pastores. Pero entonces yo les pregunto, ¿quién controla todas las situaciones? ¿No es Dios? Entonces, si estamos murmurando contra las autoridades, si estamos murmurando por la economía, si estamos murmurando por el clima, ¿estamos murmurando contra quién? Contra Dios. Entonces, sí tenemos que cuidarnos de la murmuración. Tan pecado es murmurar como las otras advertencias que hemos visto. Y sobre todo, hay un pecado que no le prestamos atención, que es prestar el oído, valga la redundancia, a la murmuración. Muchas veces prestamos oído a cuestiones que no nos edifican. Y lo que hacemos es ser partícipe de ese pecado. Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos, porque ahí tenemos la advertencia. Que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Recibieron todas las bendiciones, pero no les valió de nada. Nosotros queremos recibir las bendiciones, démosle el lugar que se merece Dios. Pero sobre todo, seamos obedientes. Amén. Mantengámonos firmes, como dice el título de la prédica. Mantengámonos firmes, hermanos. Nuestra vida espiritual puede estar muy bien, podemos mantener una comunión con Dios, podemos orar, podemos participar de las actividades de la iglesia, pero tenemos que cuidarnos. No nos confiemos. 5 advertencias nos dejó el apóstol Pablo. La primera, ¿cuál fue? No codiciemos. Esa fue la primera advertencia que estuvimos hablando. No codiciemos lo que teníamos en la vida pasada. No codiciemos lo malo. La segunda advertencia, ¿cuál fue? No a la idolatría. Tenemos que darle el primer lugar a Dios. La tercera, no a la inmoralidad sexual. Glorifiquemos nuestro cuerpo
que es templo y morada del Espíritu Santo. Cuidado con la tentación. Cuarta advertencia. Cuidémonos de hacer lo malo, cuidémonos de tentar a Dios. Y la quinta advertencia que nos dejó el apóstol Pablo fue no a la murmuración. No a la murmuración. Tenemos que ser leales. La lealtad se mide también en eso. No queriendo expresar conceptos equivocados o que consideramos correctos, pero lo hacemos de manera equivocada hacia una persona. El pueblo de Israel murmuró contra Dios. Y por eso el apóstol Pablo nos muestra lo que viene en el versículo 11, por favor. Mire cómo dice acá esta versión. Todo eso, lo que estuvimos hablando, todo eso le sucedió para servir de ejemplo. Y quedó escrito ¿para quién? Para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Todo lo que estuvimos hablando, ¿para quién fue? Para nosotros. Amén. ¿Quién está de acuerdo conmigo que fue para nosotros? Porque allí dice, fue escrito para nosotros para que nos sirviera de ejemplo, como una advertencia, pues para nosotros, porque nosotros estamos en los tiempos finales. Esa advertencia no fue para el pueblo de Israel, esa advertencia no fue solamente para la iglesia de Corinto, fue para nosotros también. Y el apóstol Pablo le hizo todas estas advertencias, ¿para qué, hermanos? Para que se mantuvieran firmes. Allí lo vemos en el versículo 12 nuevamente. Por lo tanto, si alguien piensa estar firme, cuidado, tenga cuidado en no caer. Si alguien piensa estar firme, tenga cuidado en no caer. ¿Por qué? Parece irónico, pero el momento más débil de un cristiano es cuando se considera fuerte. Vuelvo y repito, el momento más débil de un cristiano es cuando se considera firme. ¿Por qué? Porque cuando está firme, dice, no, a mí no me hace falta orar. A mí no me hace falta ir a la iglesia. Yo busco de Dios a mi manera. ¿Por qué? Porque se considera firme. En cambio, cuando empiezan las situaciones difíciles, allí sí se acuerdan de Dios. Allí sí salen corriendo, que quieren buscar consejería, que quieren participar en la iglesia, que quieren servir. Pero hermanos, Dios no puede ser engañado. Tenemos que mantener una comunión todo el tiempo. Cuando nos consideremos fuertes o cuando nos consideremos débiles. La palabra nos dice en el libro de Joel, diga el débil, fuerte soy. Cuando estamos débiles, cuando estamos abrumados por las situaciones difíciles, cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando por problemas, situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones familiares, allí tenemos que buscar a Dios. Consideramos que somos débiles, pero a la vez somos fuertes, porque no estamos actuando en nuestra fuerza, estamos actuando es con la fuerza de Dios que está en nosotros, la fuerza del Espíritu Santo que nos da el valor y la fuerza para seguir adelante. Amén. No nos consideremos fuertes. No, pero es que yo leo mucho la Biblia. Me paro a las 4 de la mañana, oro y salgo y hago lo que hago y vuelvo a orar. Pero ¿realmente estás glorificando a Dios con tus acciones?
Porque una de las formas de glorificar a Dios es participando en el cuerpo de Cristo. ¿Lo estamos haciendo? Preguntémonos eso y respondámoslo en intimidad con Dios. Me van a permitir leer una frase que escuché una vez en una prédica. Dice así: hay cristianos que tienen la Biblia marcada con muchos colores. Tenemos por costumbre a veces resaltar la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces hay cristianos que tienen la Biblia marcada con muchos colores, pero la Biblia no las ha marcado a ellos. Amén. Hay cristianos que tienen la Biblia marcada con muchos colores, pero la Biblia no los ha marcado. La Biblia no nos ha transformado. Entonces tengamos mucho cuidado. Podemos decir, yo soy cristiano. Podemos anteponernos ese adjetivo, soy cristiano, pero ¿realmente estás cumpliendo con lo que pide Dios para su pueblo? Una buena pregunta, ¿verdad que sí? No nos confiemos, mantengámonos firmes. Sansón, hombre más fuerte que cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Y cayó. Se confió y cayó. Salomón, más sabio, también cayó. David, consagrado al Señor, y también cayó. ¿Por qué? Porque llegó un momento que perdieron la comunión con Dios. Se confiaron. No nos confiemos, hermanos. No nos confiemos porque podemos caer. Recordémonos el nombre de la prédica. Mantente firme. Mantente firme, hermano. No depende de nosotros. Ya lo vimos que el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza. Entonces, no depende de nosotros. Depende de la comunión que tengamos con Dios. Ese es el Espíritu Santo que nos da la fuerza para seguir adelante. En medio de las tribulaciones, en medio del mundo, en medio de las situaciones difíciles, el Espíritu Santo nos ayuda. Y si caemos, nos volvemos a levantar. Porque dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Amén. Gracias a Dios por su maravillosa misericordia. Porque Él conoce los corazones. Si estamos en comunión con Dios, si estamos entregados a Dios, Él nos va a levantar. Amén. Un aplauso para Dios. Y con este versículo vamos finalizando, el 13. David, por favor. Mire como dice acá, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Hermanos, nosotros no hemos sufrido ninguna tentación que no haya sufrido otro hombre. Y si ellos la pudieron superar, nosotros también la podemos superar. La promesa maravillosa que está en este versículo es que dice que Dios es fiel. Hermanos, Dios es fiel. Él nos cuida. Podemos decir que cuando permite la tentación, Él está pendiente. No le puedo dar una tentación que nosotros no podamos aguantar. El que nos da la fuerza es Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice que Dios es fiel. Y no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Muchas veces caemos en la tentación y después decimos, no, es que no pude. No me pude resistir. Sí podemos, hermanos. Sí podemos, porque Dios es fiel y Él nos prometió que Él nos iba a ayudar. Amén. Entonces, cuando llegue la tentación, Él conjuntamente nos dará la salida. No estoy diciendo que la salida es fácil. Muchas veces nos va a doler,
Muchas veces nos va a costar, pero tenemos que resistir. Me viene a la mente un caso de tentación que está escrito en la palabra de Dios. José fue tentado por la esposa de Potifar. Eso está en el libro de Génesis. Fue tentado, ¿y cuál fue la salida que Dios le dio? Que saliera corriendo, ¿verdad? Entonces hay que huir de la tentación, hermanos. Cuando llegue la tentación, la salida es huir, apartarse del pecado, apartarse de la tentación. ¿Fue fácil para José huir? Salió corriendo, pero después pagó cárcel. Pagó las consecuencias, pero fue fiel a Dios. Se mantuvo firme. Entonces nosotros también tenemos que mantenernos firmes. Amén. Dios nos cuida. Dios nos guarda. Entonces, no responsabilicemos a Dios cuando caigamos en la tentación. Tenemos que mantenernos firmes y entender que si estamos en comunión con Dios, Él nos va a guardar. Él nos va a proteger. Eso dice mucho de nosotros cuando fácilmente caemos en una tentación. Eso dice mucho de nosotros porque muestra que realmente no se está en comunión con Dios. Tenemos que estar atentos, alertas. Alertas porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nos descuidamos en la comunión con Dios, podemos caer. Y entonces nos va a pasar como el pueblo de Israel, que quedaron tendidos en el desierto. Hermanos, Dios es fiel. Cuando sientas peligro y no puedes resistir, recuerda que Dios es fiel. Esa es la maravillosa promesa que está aquí. No es con nuestras fuerzas. El Espíritu Santo nos guarda, nos protege. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Padre amado, por esta palabra. Queremos darte las gracias porque tu palabra cuán oportuna es, Señor. Cuán oportuna porque nos mantiene alertas. Nos ayuda a mantenernos firmes, Padre. Mira tus hijos, Señor. Mira tu iglesia, ancla de vida. Cuídanos de la codicia, Padre. Cuídanos de la idolatría. Cuídanos de la murmuración. Cuídanos de practicar inmoralidad sexual. Cuídanos, Padre amado, de tentar a Dios. Queremos ser tus hijos fieles, Señor. Danos la fuerza y la voluntad para cuando llegue la disciplina, la aceptemos con sumo gozo porque estamos reconociendo de que somos tus hijos, Padre. Tu palabra dice que tú al que ama lo disciplina. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por cuidarnos. Gracias por protegernos, Padre amado. Gracias por darnos la fuerza. Y gracias sobre todo por permitirnos el privilegio de escuchar esta palabra.